Hola a todos y a todas, buenas noches, gracias por estar en este Saludo a Todo Twitch. Un saludo a todo Twitch que hablamos del Alzheimer. Esta semana, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, y hoy hablamos de la causa principal de demencia, responsable de aproximadamente el 70-75% de los casos de ella, ¿no? Hay que decir que en el año 2020 más de 55 millones de personas se habla de que vivían con demencia en el mundo, ¿no? Y se espera que estas cifras aumenten a 78 millones en 2030 y entre 139 y 152 millones en 2050, ¿no? Por tanto, se generan casi 10 millones de nuevos casos con demencia en el mundo cada año, ¿no? En Europa se habla de que un metaanálisis reciente sobre prevalencia del Alzheimer, se habla de cerca del 5,05%, con variaciones entre hombres y mujeres, 3,3 en hombres, 7,1 en mujeres. Es la causa, es la prevalencia de Alzheimer entre las personas mayores. 5,05% entre 3,3 y 7,1 en mujeres, ¿no? Y eso hace una incidencia estimada aproximadamente de 11 casos por cada 1.000 personas año. Todo eso hay que decir que implica que hay que trabajar mucho en el ámbito de la prevención. Y por eso hacemos un programa en el cual decimos que la prevención es esencial, hay que trabajar con los casos de los que habla Lancet, que es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, y lo vamos a hacer con perspectivas diferentes. Vamos a empezar con Antonio Giraldez y Guillermo Sánchez. Antonio es hijo de un paciente de Alzheimer y autor de un libro, Los recuerdos de mis fuerzas, escrito por él. Guillermo Sánchez es periodista de Canal Sur, hijo de pacientes de Alzheimer y es autor de diversos libros y autor de artículos sobre el ámbito del Alzheimer. Vamos a tener luego Ángela García Cañete, presidenta de la CONFEAFA, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer, y Roberto Suárez, que es neuropsicólogo y trabaja como director de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas, que vale la pena oír a los dos hablar del papel que pueden hacer desde las asociaciones de familiares, las asociaciones de pacientes como un elemento esencial para mejorar la situación de la prevención. Luego vamos a hablar con la directora del Plan Andaluz de Alzheimer, la jefa de servicio del Hospital de Valme, Eva Cuartero, seguido también de Cristóbal Carnero, gran neurólogo, persona clave en el ámbito del Alzheimer, ha tenido un papel esencial y Cristóbal es una persona muy importante en el ámbito del Alzheimer. Y terminaremos con Mariloli Hernández. Mariloli tiene la gran es enfermera del Hospital Universitario de Jaén y tiene el gran servicio que es la persona que ha puesto en marcha el aula de Alzheimer en Jaén, en 3 localidades de Jaén. Ya hay segundos niveles que ya se están trabajando y por tanto está haciendo un desarrollo del aula de Alzheimer de la Escuela de Pacientes que es necesario valorar y poner encima de la mesa. Dicho eso, vamos a empezar con Antonio y Guillermo y vamos a ello. Empezamos. Estamos con dos personas que conozco de espacios diferentes. Uno que es Antonio Giraldez, estuvo en un programa anterior de nuestro programa hablando del libro que escribió sobre su padre que se llama Los recuerdos de mis fuerzas. Y gracias Antonio por estar aquí de nuevo. Y con Guillermo Sánchez, que también coincidimos en una jornada sobre Alzheimer en Málaga y luego en un programa que hicimos conjunto contigo, ¿no? Un poco me gustaría hablar por tanto, de literatura y Alzheimer, ¿no? Antonio, cuéntanos un poco tu libro. Cuéntanos por qué surgió, cuáles son las claves, qué es lo que cuentas en él. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación, Giancarle, y un saludo a Guillermo. El libro, lo que cuento en otras charlas, en otras presentaciones que he hecho en institutos y demás, es principalmente para poder compartir.
lo que nuestra experiencia y poder ayudar a otras personas que pasen por esta misma situación. La idea original de crear el libro, o por lo menos de crear algo que pudiera aglutinar eso, surgió el primer día que fuimos a un gabinete y nos explicaron cómo se desarrollaba el Alzheimer en el enfermo, cómo iba a llevarlo mi padre o cómo lo llevan normalmente los enfermos. En lo que nos dijeron principalmente, me llamó la atención que iba a llegar un momento que él no recordara nada, entonces teníamos que cuidarnos nosotros, teníamos que estar pendientes de nosotros. Y a partir de ese momento es cuando fui recogiendo poco a poco vivencias, momentos duros, momentos alegres, anécdotas, para recopilar este libro. Ujú. Y sin duda alguna eso consiguió un libro que te ha ayudado a ti, Antonio. Sí, de primera yo no notaba que me ayudara a mí, porque yo simplemente me sentaba en el ordenador e iba recogiendo esas anécdotas, como he dicho, o esos momentos vividos con mi padre, esos cambios, esas dificultades. Pero con el tiempo me he dado cuenta que me ha ayudado mucho a poder hablar de ello como un recuerdo, no como un sufrimiento, sino como una enfermedad o un hecho que hemos vivido en casa para seguir creciendo, para seguir avanzando. No lo dramatizamos, sino simplemente lo naturalizamos. Es lo que ha ocurrido, pues vamos a llevarlo bien. Y personalmente me ha ayudado mucho más de lo que yo esperaba y de lo que yo creía. Ujú. Cuéntanos tú, Guillermo, que has analizado el tema de la literatura de Alzheimer. Cuéntanos un poco algunas claves que tú has visto o has analizado en todo este mundo del Alzheimer y cómo se escribe sobre él y son estas vivencias como las que nos cuenta Antonio. Sí, bueno, yo conté una vivencia que me pareció muy emocionante, que podéis leer el relato completo en la página alzheimerandalucía.es. Mi padre ya había empezado a perder la memoria incluso de los lugares donde fue feliz y paseando por Sevilla, en la vuelta y llegando en el autobús a casa, él me preguntó, mira, no sé quién eres un compañero de colegio, eres, eres mi amigo, eres mi hermano. Y entonces, claro, yo le intentaba negar permanentemente todas esas preguntas que me hacía mi padre y me dijo, no te preocupes, lo único importante es que te quiero mucho. Y me dio un abrazo, ¿no? Yo creo que eso es lo más literario, lo más sentimental que puede darse en la relación de un padre y un hijo, ¿no? El amor es lo único que importa. Hoy ha existido, curiosamente, al estreno de una canción dedicada al Alzheimer. Con ocasión de los 30 años de Alzheimer de la Federación de Alzheimer en Andalucía, una chica cantautora que se llama Vicky González ha cantado una canción. Esa canción habla de cómo fue la madre de su tía, es decir, el Alzheimer convirtió a ella, que era la sobrina, en una especie de madre de ella. La canción se llama Mírame a los ojos. Ella siempre le decía, bueno, no te preocupes, tita, mírame a los ojos. Bueno, el Alzheimer da para la canción, da para la poesía y da para la literatura porque es el laberinto del que hablaba Jorge Luis Borges, el laberinto de la vida, ¿no? Laberinto de la vida, sin duda alguna. Eh, ¿Qué recuerdo tienes, Antonio, de tu padre alrededor de lo que ha generado tu libro y lo que piensas ahora de él? ¿Qué recuerdos te genera en esa línea de lo que plantea Guillermo de esa historia del querer como elemento fundamental, ¿no? Mira, nosotros con el tema del Alzheimer tuvimos, entre comillas, una suerte porque cuando se lo diagnosticaron, todos mis hermanos lo vimos como una oportunidad para vivir todo lo que pudiéramos hacer con mi padre. Entonces con mi padre le hemos hecho un reportaje de fotos. Mi padre, estando malo, mi padre le ha hecho una carta de amor a mi madre, estando malo el día de su aniversario. Con mi padre hemos ido a algunos trabajos que hemos tenido que hacer, hemos ido con mi padre, hemos ido a inauguraciones de tiendas de amigos. Entonces, es un aviso que nos dio la vida y nos arrimamos más a él, hicimos más cosas con él, disfrutamos mucho con él. Yo me acordaba por desgracia, de amigos míos que perdieron al padre de sopetón de una noche sin aviso y nos dio este aviso a la enfermedad. Entonces lo que hicimos fue
aprovecharlo, el problema verlo como una ventaja y vivir muchísimas cosas preciosas sentado en casa viendo la tele y cómo te agarraba la mano. Esas cosas se nos han quedado para nosotros. Entonces al final hay que intentar quedarse con esas cosas buenas para verlo como una etapa de la vida que hemos vivido con él mucho, mucho más cerca que otras personas con sus padres y valorar, que eso lo digo mucho, y valorar lo que hizo nuestro padre por nosotros, mi padre y mi madre, por supuesto, pero lo que hizo por nosotros, por mis hermanos, que eso es una devolución a su vida, lo que le hemos hecho a nosotros. Antes decías, Guillermo, del Mírame a los ojos, ¿no? Como utilizando la canción de esa tía, ¿no? Que decías, ¿no? Eh, Seguro que alrededor de la vivencia del Alzheimer hay una cantidad de mitos o de ideas equivocadas que habéis vivido, que habéis o que vivís incluso en estos momentos, ¿no? Cuéntame un poco esa vivencia de mitos o ideas equivocadas que hay alrededor del Alzheimer y que ese amor que tú contabas, Guillermo, o esa mano que cogía Antonio, ¿no? O esa canción que evocabas también hace un momento, permiten verlo de otra forma. Mira, ahí, en esto me parece incluso aleccionador, ¿no? Estamos hablando de dos generaciones, la de Antonio y la mía. Yo viví el drama, que en el caso de Antonio fue un drama, en el caso mío fue una tragedia. ¿Por qué? Porque hay 20 años de diferencia entre cómo se vivía el Alzheimer hace 20 años y cómo lo ha vivido hace o recientemente Antonio. Yo tenía la sensación, mi hermana y yo, y sobre todo mi madre, que era la principal cuidadora, que llegábamos tarde a todo, que llegábamos tarde al diagnóstico y que llegábamos tarde a cada uno de esos espacios, de ese laberinto del que antes te hablaba, ¿no? Ese laberinto que tiene lugares comunes, ¿no? Ese momento en el que ya no recuerda los nombres, ya no sabe lo que pasó hace un rato, ya no sabe, ya, No te preocupes. disculpadme, es que tengo entre mis obligaciones de abuelo, estoy pendiente de mi hija y de mi nieto y se me ha olvidado dejar No te el preocupes. teléfono, ¿no? Decía, ese momento en que ya no sabe qué hora es ni qué día, ya no sabe cuidarse, ya no sabe bañarse solo, ya no sabe vestirse, ya no sabe caminar erguido. Todos esos pasos, antes para nosotros cada uno de ellos era una sorpresa y una verdadera tragedia. No sabíamos cómo afrontarlo. Afortunadamente, las generaciones que llegaron detrás mía, y entre ellas está la de Antonio, han ido han ido sabiendo poco a poco qué hacer en cada uno de esos pasos. Ujú. Y en esos recuerdos, seguro que hay recuerdos que os han marcado muchísimo, ¿no? Tú decías, Guillermo, hay cosas que se viven diferentemente debido a la edad, pero hay cosas que marcan, ¿no? Antonio, ¿qué cosas te han marcado? Es decir, tú decías que os ha enriquecido a ti y a tus hermanos, que te ha generado una vivencia alrededor de ello, que siempre agradeceréis a tu padre. Cuéntame, ¿qué cosas recuerdas ahora? ¿Qué te dices? Uy, me llenó, solo pensarlo me llena, ¿no? Por ejemplo, una cosa que recuerdo siempre de mi padre, cómo en momentos avanzados, como ha explicado Guillermo, a mí mi padre también me explicó que no me reconocía, pero como yo le trataba bien, él me trataba bien, cómo se comía la servilleta en vez del almuerzo y demás. Siempre, siempre amaba a mi madre. Le hacía un gesto, mi madre que enfermó y se puso mala, la cuidaba, veía, me decía, "Ay, tu madre hay que ver cómo está, que está regular", cuando a lo mejor esta mi madre altera por él. Incluso una conversación, recuerdo por la noche, que ahí se me cayó el alma, escuché a mi padre, estando ya enfermo de Alzheimer, cómo le pidió disculpas a mi madre por la noche en la cama. Le pidió disculpas, entonces, reconocer, no reconocer, eso muchas veces yo lo he pasado a un segundo plano porque mi padre seguía demostrando el amor a muchas personas. Mi madre confundía, se enfadaba, se peleaba, pero seguía con eso. Entonces son un recuerdo
que siempre me ha llenado y siempre lo hemos tenido. Cómo seguía amando a mi madre, la carta que os he dicho que le hizo, que fue algo precioso. Entonces eso no sé, es una cosa que no puedo dejar de olvidarlo. O al final, perdona que termino con esto, mi madre decía mucho que no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces mi padre era un enfermo de Alzheimer, pero seguía siendo mi padre. Cada uno lo lleva de una forma. Entonces mi padre así es como lo, lo transmitió, así es como lo reflejó esa enfermedad. Y de alguna forma, Guillermo, ¿qué se aprende del cuidado de una persona, en este caso como tu padre, o un poco incluso lo que cantaba la canción de Mírame a los ojos? ¿Qué se aprende del cuidado? La importancia del amor, la importancia de una mirada, la importancia de un gesto, la importancia de estar siempre al lado del cuidador principal. En mi caso, la cuidadora principal era mi madre, que tenía la misma edad que mi padre, ¿no? Y como yo estoy dando un poco el otro perfil, Antonio da el perfil un poco de drama, ¿no? Pero yo estoy dando un poco el perfil trágico. Fíjate para qué me ha servido a mí luego, aunque sea posterior, y por eso ahora me dedico también a difundir en la página alzheimerandalucía.es los recursos que el cuidador necesita. Un relato trágico y breve. Mi padre era muy cariñoso con mi madre, siempre lo fue. Pero a la 1 de la mañana, mi madre y mi padre vivían juntos, solos. A la 1 de la mañana, una noche, mi padre quería salir a la calle y no entendía por qué mi madre no le dejaba. Mi madre no tenía los recursos suficientes que hoy se dan en la página alzheimerandalucía.es cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Mi madre vivió una verdadera pesadilla porque durante toda la noche mi padre decía quiero salir a la calle. Mi madre simplemente le cerraba la puerta, le decía no es posible, vamos mejor a la cama y aquello era un bucle, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en casos muy parecidos a ese, la página alzheimerandalucía.es simplemente dice, bueno, cambia el tema, intenta hablarle de otra cosa, lo que en Andalucía decimos, intenta trajinarlo, ¿no? Trajinarlo es, bueno, enseñarle el señuelo de otra conversación, de otro tema que a él le puede interesar, porque su propia enfermedad le va a llevar a olvidar cuál era la primera obsesión que llevó aquella noche a una noche de verdadera tragedia para ambos, ¿no? Y que no pudimos ayudarle ni mi hermana ni yo porque estábamos en cada uno en nuestras respectivas casas, ¿no? Qué bonito eso de trajinarlo, me gusta, me parece una palabra preciosa, además, trajinarlo es una palabra preciosa y que probablemente muchas veces habría que aprender como recurso de un cuidador o una cuidadora ante situaciones de los pacientes de Alzheimer, que muchas veces entramos en bucle en lugar de trajinarlo, ¿no? Como muy bien dices, ¿no, Guillermo? Sin Sí, duda. Roberto Suárez, que a quien también conoce, ponía en una de sus charlas como ejemplo que muchas veces el enfermo ve que hay algo detrás de la cortina, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es, mira, no hay nada detrás de la cortina y el cuidador lo que hace es abrir la cortina. Bueno, no sirve de eso, hay que cambiar el escenario, hay que hablarle de otra cosa, utilizar algo que le guste, que puede ser, pues, vamos a oír música o vamos a ver una película o vamos a hacer otra cosa y olvidará al monstruo que hay detrás de la cortina. La cortina tiene que desaparecer del escenario, no es un ejemplo, ¿no? Que puso Roberto en una reciente charla. La cortina tiene que desaparecer. De alguna forma, ¿cómo recibe la gente que te ha leído, Antonio? ¿Qué aprende para otros, ¿no? Ese trajinar probablemente sería un buen recurso. ¿Qué recursos has aprendido y que pueden enseñar a otros? ¿O cómo, qué te cuenta la gente que lo ha leído a la hora de sentir que le ayuda para hacer ese trabajo que hacíais de cuidadores entre tus hermanos? El trajinarlo es una cosa que nos explicaron en el gabinete la primera vez que fuimos, porque muchas cosas que está explicando Guillermo lo hemos vivido nosotros también, como es lógico. Pero muchas personas me agradecen del libro el encontrarse con situaciones parecidas, no tanto, o perdón, o además de situaciones de mi padre, situaciones personales. En momentos en los que el libro reflejo que estoy atascado, que no puedo más,
mucha gente me dice, mira, yo también estoy aquí y veo que por desgracia nos pasa mucho, o en momentos en los que se veía un poquito de luz y nos veníamos arriba también, es la empatía que parece que muchos están encontrando en ese libro, tanto cuidadores de enfermos de Alzheimer, como cuidadores de personas mayores, como cuidadores de otros tipos de enfermedades. Lo que me transmiten es el paralelismo que están encontrando entre sus sentimientos personales y lo que están viviendo con respecto a lo que yo viví. Además de, como hemos dicho Guillermo y como se dice en muchas ocasiones, de muchas técnicas o muchas situaciones, cómo se han podido sacar, cómo hemos tenido que intentar darle la vuelta a la situación, que esas situaciones, por supuesto, también se dan. Pero desde lo personal, lo que he dicho anteriormente, la relación entre las vidas de otras personas con respecto a mí, el parecido de los sentimientos que se viven o que afloran con esta enfermedad. Tú, Guillermo, que has dado muchas charlas alrededor del tema, de lo que has escrito, de lo que escribes en la página web de Alzheimer Andalucía, de lo que has escrito para ti, de lo que has hecho, tal. ¿Qué consejos darías a personas que puedan vivir una situación como la de Antonio, como la tuya, como la de muchas personas que viven siendo cuidador o cuidadores de un paciente o de un familiar? ¿Qué cosas has aprendido tú y que has contado algunas de ellas seguro en tus escritos? Creo que hay que acceder lo antes posible a los profesionales. Creo sinceramente que todavía en la sanidad pública no hay una especialidad del Alzheimer y todavía desde la sanidad pública a veces se cometen errores. En las federaciones de asociaciones siempre encontrarás a verdaderos especialistas. No digo que no solo hay que acudir a la atención pública, también hay que ir a las federaciones de asociaciones de Alzheimer, porque allí vas a encontrar compañía, vas a encontrar, si hay un caso de soledad no deseada, vas a encontrar, sobre todo para el cuidador, consejos. Y luego hay un drama creciente, sobre todo en las zonas rurales de España. Ha crecido la influencia del Alzheimer en mayores de 65 años en las zonas rurales, en las situaciones de soledad no deseada. Eso sí que es una verdadera tragedia. Y ahí no puede llegar tampoco la sanidad pública. Ahí tienen que llegar los amigos, tiene que llegar el amor de las personas cercanas, el amor de los vecinos, y tiene que llegar, por supuesto, la empatía y el acceso también a esas páginas web como esta que cito, de Alzheimer Andalucía, en cada federación de cada región española hay una parecida, para obtener los consejos en cada momento, para cada situación, porque, como ya bien sabéis, el proceso del Alzheimer es largo y tiene diferentes etapas, ¿no? Para cada una de ellas. Seguro que habréis reflexionado los dos sobre qué debería cambiar la sociedad para cuidar mejor a las personas con Alzheimer, ¿no? También incluso diría, ¿cómo debería cambiar la sociedad para mejorar el estigma que tiene aún el Alzheimer, ¿no? ¿Qué cosas creéis que debería cambiar la sociedad para cuidar mejor y para disminuir el estigma que tiene? Pues yo en primer lugar sería una concienciación, ¿no? Porque viendo muchas situaciones en mi padre, después las veía reflejadas en otras personas mayores y ya no me parecía tan cómico o ya no veía, es que la expresión, ¿no? También, si me permite, Guillermo, el andalucismo de está chocheando, ya no veía eso en las personas mayores de un entorno, sino me daba cuenta y digo, mira, esa persona ha hecho tal acción porque tiene Alzheimer, pero es una conciencia que yo he cogido por la enfermedad que he vivido. Entonces, si esa conciencia estuviera más extendida, nos iría mejor en muchos ámbitos. Mucha más paciencia tendríamos en algunos momentos, mucho más medios se pondrían para esas personas mayores que estamos atendiendo, que a lo mejor no es que sea por la edad, sino simplemente porque es un inicio de esta enfermedad, además de muchos recursos que se necesitan, como ha citado Guillermo, tanto a nivel público, a nivel privado.
para que se pueda cubrir toda la necesidad que está apareciendo cada vez más. El dato que ha dicho ahora de los 65 años me parece muy duro, muy importante. ¿Qué Sí, diría? sí. Hoy además, perdona, Juan Carlos, habíamos citado, ¿no?, en la reunión, en el aniversario del Alzheimer, varias reivindicaciones que tienen que ver con lo que dicen, ¿no? La más importante es que sitúen los políticos en el centro de su agenda sociosanitaria el diagnóstico precoz, la investigación y el Alzheimer en mayúsculas, ¿no? El Alzheimer que llamamos nosotros la memoria compartida, ¿no?, que para eso tienen que estar los familiares, los cuidadores. Y hoy José Luis Centeno, que ha recibido el premio a la investigación, ha hablado también de cómo hay que evitar la estigmatización y la importancia de los pasos que ha dado la investigación del Alzheimer. Es posible ya hoy en día que décadas antes de la aparición de los síntomas, el Alzheimer está en nuestro cerebro y gracias a la identificación de biomarcadores en fases más tempranas, cuando la pérdida de la memoria pues no ha hecho todavía su aparición, es posible esa detección. Imaginaros que ahora mismo nos den la noticia de que el Alzheimer habita en nuestro cerebro y que tarde o temprano va a aflorar. Eso nos permitiría primero normalizar la situación del Alzheimer, luego no estigmatizarla, seguir avanzando en esa línea de investigación que permitiría incluso desde la niñez, si ya hemos detectado que la obesidad, que la diabetes, que la hipertensión, que la soledad no deseada son factores que agravan el Alzheimer, vamos desde la niñez a evitar que todos esos factores desencadenantes del Alzheimer puedan retrasarse. Y así dejará de ser la tragedia esta película de ciencia ficción que tenemos por delante, y es que en el 2050, según la Organización Mundial de la Salud, se va a triplicar la incidencia del Alzheimer en la población. Por tanto, se va a triplicar y por tanto eso implicará que haya que cambiar los patrones de comportamiento del resto de la sociedad con respecto a las personas con Alzheimer. Y es evidente que eso nos obligará a cada uno de nosotros a hacer un reseteo que ayudará a una visión diferente, ¿no? Sin duda alguna. Para terminar, me gustaría un poco, ¿qué creéis que puede aportar el arte, la literatura? Dos cuestiones que practicáis para ayudar a ese cambio social, a esa diferente visión de la sociedad con respecto al Alzheimer. Y pensando un poco incluso, ¿qué esperáis del futuro en ese sentido? Antonio. Pues yo creo que una cosa importante que hace es concienciación, ¿no? Por ejemplo, cuando le diagnosticaron a mi padre el Alzheimer, dos amigos que tienen diferentes grupos de música, de diferentes estilos, le sacaron canciones al Alzheimer. Una más directa a mi padre y otra al Alzheimer en general. Cuando ellos en ningún momento pensaron esa temática. Además, un grupo era directamente de punk, pero le sacaron esa canción. Entonces, una concienciación de lo que hay y también hacia el cuidador o hacia el que lo está viendo un acompañamiento, que no se ve solo, que ve que tiene recursos, muchos recursos, algunas películas nos ayudan a algún detalle y dicen, mira, pues esto no me puede servir, o esto puede, o el mismo libro mi libro, perdón, que hemos citado, o cualquier otro libro de los muchos que hay sobre literatura. Entonces yo creo que esos dos factores son importantes para que el Alzheimer exista en la cultura, o sea, en la cultura, en la literatura, en el cine, en la música. Sin duda alguna. Por tanto, hay muchas vías para poder entrar. Guillermo, cierra esta conversación a tres. Bueno, pues yo creo que hay que potenciar el reservorio cognitivo. Hay que leer, sobre todo en la fase temprana del Alzheimer, no en la última, pero sí en la temprana, o incluso cuando solo intuimos que por razones genéticas pudiéramos tener Alzheimer, que al menos tengamos una media de 6, 7 interacciones personales, es decir, que cuando tomemos café y digamos buenos días, hablemos con las personas, que si podemos elegir entre leer el libro de Antonio o ver una película de Amenábar, por favor, que leamos el libro de Antonio, porque leer va a aumentar
nuestro reservorio cognitivo. Y sobre literatura, y por cerrar, ¿no? Que decía José Saramago que la vejez es sentir cada día como una pérdida irreparable. Y solo hay algo más trágico en ese tránsito hacia la vejez, que es justamente lo contrario, ¿no? El que no percibamos cada día como lo que es, como una pérdida irreparable. Así que lo único que se me ocurre es recomendar que miremos a los ojos y que sonriamos, por favor, que regalemos simpatía, regalemos buen humor, regalemos sonrisas. Muchos regalos hay que hacer para ayudar a que la vivencia sea mucho mejor. Te agradezco muchísimo, Guillermo y Antonio, Antonio y Guillermo, esta conversación tan interesante, tan estimulante, tan favorecedora de la literatura, del leer, de hacer cosas que nos ayuden a minimizar, a prevenir un elemento fundamental que hay que trabajar mucho en la prevención del Alzheimer, siguiendo las 14 recomendaciones que hace la revista Lancet y que sin duda alguna, si las tuviéramos en cuenta, nos iría mucho mejor. Muchas gracias a los dos, Antonio y Guillermo. Un placer. A ti, Juan Carlos, gracias por la invitación y compartir con Guillermo. Placer compartido. Gracias, Giancarles. Enhorabuena, Antonio, por el libro. Gracias. Y estamos con Ángela García Cañete y Roberto Suárez. Ángela es la presidenta de CONFEAFA, la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer, y Roberto Suárez es neuropsicólogo, es director del centro residencial Dolores Castañeda Afavitae. ¿No? Ya no. Ya no, ya no. Cuéntanos, pues, ¿eres coordinador de la Federación de Alzheimer de Cádiz? ¿Eso sí o no? Tampoco. Tampoco. Desde el año 2023 me incorporo a 100% en la Confederación Andaluza para dirigir la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas y llevar un programa de calidad, un sello de calidad en terapias no farmacológicas que ha conseguido la Confederación Andaluza. Con lo cual mi pasado en San Fernando se ha quedado en eso, en pasado. Pasado. Es bueno equivocarse, para estas cosas es bueno equivocarse, en todo Sí, caso. Eh, pues me alegro. Ángela, un poco me gustaría que contarais, ya que los dos trabajáis en el ámbito, en el mismo ámbito, un poco, pero Ángela, un poco qué es lo que hace la CONFEAFA, qué es lo que hace la Confederación de Asociaciones en el ámbito del Alzheimer, qué planes tiene para mejorar la atención de los pacientes con Alzheimer. Cuéntanos un poquito. Pues la Confederación trabaja pues cumpliendo estatutos y su primer artículo dice que trabajamos para las personas con Alzheimer y su familia. ¿Cómo? Pues a través de nuestras entidades miembros, a través de las asociaciones, generando conocimiento, generando economía, generando proyectos con la intención de llegar al mayor número posible de personas, tanto afectadas como familiares, y facilitar a estas entidades instrumentos para su día a día, que puedan trabajar en mejores condiciones y sobre todo que puedan llegar a más gente. Vivimos en una comunidad muy poblada, mucho territorio, y aunque somos 124 entidades, estamos trabajando por debajo del 20%. Entonces, bueno, pues intentando eso, que a través de nuestras asociaciones podamos llegar al mayor número de personas posible. Muchas entidades conforman la Confederación. De alguna forma, una escuela, Roberto, ¿para qué puede ayudar en este proyecto que Ángela contaba? bueno, Juan Carlos, lo que nos planteamos es que durante muchos años el movimiento asociativo ha acumulado muchísimo conocimiento y creemos que el conocimiento era una herramienta básica para poder seguir avanzando y seguir creando una estructura fuerte en el movimiento asociativo. Entonces, un poquito la idea de la escuela es abarcar diferentes ámbitos, tanto profesionales de las asociaciones como profesionales de los servicios sociales, servicios de salud, profesionales de salud, voluntarios, familiares. Pero bueno, hemos empezado en el 2023
con diferentes seminarios, con una periodicidad quincenal. Hemos ido creando la escuela, pues consiguiendo todos los permisos de certificados de profesionalidad. Hemos conseguido de estar bonificados por Fundae y ahora pues estamos un poco planeando pues todas las acciones formativas ya otra vez de cara al año que viene. Hemos hecho formaciones en diferentes sitios con, con la Asociación Española con la Asociación de Enfermería Comunitaria de aquí de Andalucía, con la Fundación Down, con Down Sevilla, porque bueno, tienen un componente muy importante de deterioro cognitivo y de enfermedad de Alzheimer, estas personas. Y bueno, hemos dado formación fuera de Andalucía, en Extremadura principalmente. Ahora vamos a abrir una nueva vía de trabajo con Portugal. Bueno, creemos que es una forma de poder expandir la confederación y de que la gente que trabaja en este mundo tenga un nivel de capacitación acorde a las necesidades de la enfermedad. Y Ángela, ¿y cómo ha cambiado, cómo va cambiando la realidad del Alzheimer? Ahora, Roberto hablaba del Down como un elemento que a tener en cuenta. Cuéntame un poco cómo cambia la realidad día a día, cómo se adelantan los diagnósticos, cómo eso marca de alguna forma el abordaje a las personas que tienen Alzheimer, al abordaje a sus familiares, a cómo se vive el Alzheimer, a todo el hecho de la investigación que va avanzando. ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo va avanzando esta historia? Hay un cambio significativo. Los que trabajamos día a día en una asociación, ha cambiado totalmente el perfil de la persona que acude a nuestro centro. Hay mayor sensibilización, hay mayor formación en cuanto a demencia se refiere. Y hace unos años, y no hace tanto, te estoy hablando de 7, 8 años máximo, venían las personas afectadas pues de la mano de un cuidador, ¿no? Pues solicitando unos servicios más enfocados a centros de día. Por eso tenemos 39 centros de día dentro de la Confederación. Pero actualmente son las personas en un tanto por ciento muy elevado, alcaldes, que vienen solas. Vienen por problemas, por preocupación, porque se notan un deterioro cognitivo y llaman a nuestras puertas en busca de una valoración neuropsicológica que le indique un poco si aquello que le está pasando está dentro de un envejecimiento normal o se tienen que preocupar. Entonces, creo que eso también nos lleva a llegar antes al diagnóstico, a pesar de que tú bien sabes que en algunas provincias, bueno, pues esa primera cita se demora Se demora más de lo mucho, ¿no? deseado, mucho, mucho. Y bueno, de hecho, fíjate, y te voy a contar antes las asociaciones, cuando venía una persona con quejas subjetivas de memoria, esperábamos a que tuviera un diagnóstico. Actualmente, si los neuropsicólogos, tras una valoración, determinan que hay un deterioro cognitivo, nosotros no le ponemos nombre, pero sí vemos que hay un deterioro cognitivo, empezamos a trabajar con ellos ese deterioro cognitivo. No la enfermedad, porque aún no está diagnosticado, pero sí aquello que los neuropsicólogos ven que le están pasando a la persona. No podemos decirle que vengan cuando tengan un diagnóstico en esta enfermedad donde ayer ya es tarde y esperar que hoy vengan con el diagnóstico 2 años después. Entonces ya empezamos a trabajar. Todos esos cambios han sido muy de los últimos 5 años, muy de los últimos 5 años. Sí, sí que se ha notado ese cambio en... De hecho, ahora lo más demandado es la terapia no farmacológica, más que el centro de día. Los centros sanitarios, todas las asociaciones de Andalucía, de la Confederación, uno de los requisitos para trabajar en relación cognitiva es el centro sanitario con una unidad de psicología. Y de Y eso alguna ahora mismo lo que realmente se está demandando. se está demandando, ¿no? De hecho, Por tanto, se está Carlos, adelantando todo el abordaje terapéutico de alguna forma, se está avanzando la demanda por otra, ¿no? Y Sí. por tanto, cada vez se empieza antes, ¿no? Perdona, Roberto, decías algo, ¿no? ¿no? Que de hecho, apostillando un poco lo que dice Ángela, el objetivo principal que se está llevando ahora mismo a la práctica es la prevención
y la detección muy temprana. De hecho, cada vez se habla menos de demencia y cada vez se habla más de deterioro cognitivo, porque vamos a encontrar un continuo de un envejecimiento normal, o bueno, más o menos general, a un envejecimiento patológico en el que ya puedan aparecer las demencias, ¿no? De hecho, en mayo de este año, del 25, la Sociedad Andaluza de Neurología presenta un manual sobre deterioro cognitivo. Ya no es un manual sobre demencias, es un manual sobre deterioro cognitivo, porque al final la demencia está al final de todo este proceso, cuando ya hay una repercusión funcional, ¿no? Con lo cual, eso que dice Ángela, cada vez vamos viendo gente más joven y gente muy preocupada con esos primeros síntomas de olvidos cotidianos que tienen solución, con un pequeño deterioro cognitivo leve, que también se le puede empezar a poner freno. Y, hombre, evidentemente se siguen atendiendo personas con diagnósticos ya de demencia, pero la tendencia es que la gente se preocupe mucho por prevenir, y en ese papel estamos mucho las asociaciones, no solo la prevención, sino en la detección temprana de la enfermedad. Y en eso sí ha habido muchos avances. Y cuando hablamos de deterioro cognitivo, ¿de qué estamos hablando, Roberto? ¿Qué Mira, aspectos marcan esa tendencia a pedir ayuda, a pedir apoyo, a buscar ir a una asociación, a entrar en un posible abordaje terapéutico, aunque no farmacológico? yo siempre comento, Joan Carles, que cuando hablamos de deterioro cognitivo, la propia palabra tiene dos partes, ¿no? Deterioro, que te está hablando de que hay un nivel de deterioro respecto a un nivel previo, y luego cognitivo, porque empiezan a fallar una serie de funciones que no siempre tiene por qué ser la memoria o la atención, sino que también puede empezar con otros problemas de lenguaje, de no encontrar la palabra correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo que vamos viendo es que desde hace unos años se pensaba que ese continuo era o envejecías de manera general o tenías demencia. Pero luego ya aparece el concepto de deterioro cognitivo leve, en el año 97, que tampoco es hace poco tiempo, ¿no? Pero con los estudios ya se va viendo que entre el envejecimiento general y el deterioro cognitivo leve hay ese deterioro cognitivo subjetivo que comentaba antes Ángela, que es un deterioro que tú crees que tienes un menor rendimiento en tu memoria, principalmente en el área de la memoria, pero que luego, cuando se te evalúa por un profesional, no se ve ningún fallo. Algo muy importante, siempre comparado con tu edad y con tu nivel de escolaridad. Y también se ha visto que entre la fase de deterioro cognitivo leve y la propia demencia hay una fase que se llama prodrómica, que es como que está empezando esa enfermedad a aparecer, pero no se puede diagnosticar porque los criterios actuales de diagnóstico no lo permiten, ¿no? Entonces, los factores de riesgo bueno, que ya están creo que muy estudiados, uno de los que más destacan es el poder hacer estimulación cognitiva y el poder tú, ¿cómo te voy a decir? No te voy a decir prevenir, pero sí, sobre todo, el rellenar la reserva cerebral. Eso es lo que más se te suele decir, ¿no? Mantener el mayor tiempo posible las habilidades de tu cerebro. Y eso se está trabajando mucho en el movimiento asociativo. Independientemente de luego los talleres de estimulación cognitiva para personas ya diagnosticadas, se está trabajando mucho, cada vez más. Son muchas las entidades que utilizan programas de prevención, de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable, en contacto con ayuntamientos, con diputaciones, etcétera. Por tanto, has hablado de rellenar, ¿no? De alguna forma, como un Sí, elemento, ¿eh? De rellenar el reservorio cognitivo. Y es lo rellenar que el siempre, reservorio cognitivo para evitar claro, determinadas pérdidas y, por tanto, mantener lo más activo posible, lo más saludable posible, claro. ese proceso, ¿no? Fíjate que el año pasado, por estas fechas, en una jornada que hubo en Sevilla, en un centro, y estaba también el Colegio de Psicólogos y demás, bueno, el moderador, un periodista, ¿no? Guillermo, me preguntaba eso, ¿no? Dice, oye, desde chiquititos
podemos empezar, claro, es que ahí está la clave. Lo que pasa es que no lo hacemos porque vemos el envejecimiento como muy lejos, ¿no? Pero realmente empezar a rellenar ese reservorio cognitivo, hacer que tengas una mayor reserva en tu cerebro, a la larga va a ser muy beneficioso. Y es un poco lo que se pretende trabajar ahora. Ujú. Y para trabajar todo eso, Ángela, antes hablabas de la barrera que existe de que las consultas hay que esperar demasiado tiempo y en algunas provincias mucho más, pero ¿qué otras barreras existen? ¿Qué otras barreras se encuentra un paciente para poder acceder a esos servicios, para poder encontrar a alguien que le ayude a que mantener ese reservorio lo más lleno posible? Pues porque aunque estamos en 124 poblaciones, pero Andalucía es muy grande y no llegamos a todos. Una de nuestras grandes preocupaciones, Giancarlo, es el ámbito rural. El ámbito rural está muchísimo peor atendido que una gran ciudad. Los talleres de prevención, es verdad que llevamos años intentando implantarlos en poblaciones pequeñas, y de hecho lo estamos consiguiendo, pero bueno, esa es una de las grandes hándicaps que hay en la población. La población ha cambiado tanto, la persona mayor, la enfermedad de Alzheimer, es verdad que su principal factor de riesgo es la edad, pero es que las personas ahora llegan a 70, 75, con una calidad de vida, a 80, con una calidad de vida magnífica, y quieren seguir teniéndola. Y cuando se dan cuenta que no tienen la misma agilidad mental, pues buscan este tipo de programas que les va a ayudar, pues eso, a esa agilidad mental. Ellos le dicen llevar el cerebro al gimnasio, ¿no? Porque una de las frases que más repetimos, que más escuchamos, es me encuentro más ágil, me encuentro cognitivamente, no me encuentro tan desorientado, veo que mi día a día tengo menos olvido, es decir, que ellos ven que ese trabajo que se hace en esos primeros momentos de esa pérdida de memoria asociado pues quizá al envejecimiento, ¿no? A la edad, pues le están funcionando. Nosotros nos gustaría que todas las personas tuvieran opción a poder participar, pero hoy en día de manera profesional, y lo digo porque lo sé, solamente se hace desde la Confederación. Hay muchos talleres de memoria que se hacen en asociaciones de vecinos, en centros de mayores, pero no son realmente profesionalizados, ni por la persona, ni por las herramientas que se utilizan. Siempre que tengo la oportunidad lo digo, no podemos engañar a las personas, son talleres de sociabilización que están genial, porque incluso trabajan la soledad no deseada, por lo tanto magnífico, chapó, por todos aquellos ayuntamientos que implantan programas de estimulación cognitiva, de talleres de memoria, pero realmente no están haciendo una prevención adecuada. Una prevención adecuada tiene que estar tutorizada por un profesional de la psicología, tiene que haber una valoración previa, tiene que saber que tiene que trabajar con ese usuario. Esto no es café para todos. Y bueno, pues nos gustaría que todo el mundo pudiera tener un taller de memoria al que poder acudir si lo cree necesario. Y eso actualmente en Andalucía no es una realidad. Y un poco cómo se trabaja la articulación entre la asociación, la CONFEAFA, con servicios sociales, con atención primaria, con los servicios de neurología. ¿Cómo es esa relación y cómo fluye esa relación para poder conseguir que todo vaya más rápido, todo vaya mejor, incluso con los ayuntamientos que ahora comentabas tú, Ángela, ¿no? Esto va por barrios, esto va por barrios. Pues hay zonas en las que funcionan magníficamente, se tiene relación continua con los centros de salud, con los trabajadores sociales, se hacen reuniones con médicos, con enfermeros, pues buscando ese perfil de usuario que demanda esa estimulación cognitiva, esos fallos de memoria, y, y funciona perfectamente, y hay pues zonas en las que no es más difícil acceder. Normalmente, lo normal es que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, atención primaria suele responder muy bien. Para ello somos un recurso magnífico, porque cuando una persona llega con esas quejas subjetivas de memoria no tiene nada que ofrecerle, ni siquiera derivarlo a neurología.
Entonces, podés decir, acérquese a la asociación, que le hagan una valoración, que vean cuáles son sus necesidades cognitivas, a un médico de familia le viene genial. Eh, Te lo digo porque me lo han dicho personalmente ellos. No es lo mismo decirle a un paciente, pues ven dentro de 6 meses y me cuentas cómo está, y a lo mejor dentro de esos 6 meses, pues le ha visto un bajón enorme y sin embargo le da cierta confianza cuando se conocen ambas partes, las asociaciones, los médicos de familia, los enfermeros, los trabajadores. Cuando hay realmente un conocimiento del trabajo que se está haciendo, bueno, pues ven que en nosotros una solución a esas personas que empiezan con esas quejas, pues bien asociados a la edad o a muchos otros factores. ¿Eh? Te estoy hablando de un deterioro cognitivo que puede venir asociado a una medicación, a un proceso de dilatado de depresión. Hemos trabajado deterioros cognitivos por COVID persistente, es decir, que a la consulta de atención temprana llegan muchas quejas subjetivas de memoria y que un médico pueda decirle, pues en tal sitio tiene usted a un grupo de profesionales, llevamos trabajando 30 años en Andalucía. Algunas asociaciones más la Confederación hace este año 30 años, pero hay asociaciones que llevan trabajando 35 años. Algo sabemos de deterioro cognitivo, pues le ofrece confianza, decir, vaya usted allí a ver qué le pueden ofrecer después de una valoración. Si es necesario, luego se le da un informe para que lo lleven a su médico, como una herramienta más a la hora de decidir si lo tiene que derivar especializada o simplemente decirle, pues siga usted, que la asociación me vaya informando cada cierto tiempo, porque hacemos valoraciones neuropsicológicas cada 6 meses a las personas a las que atendemos y vamos informando a los médicos de atención primaria. Con neurología, pues también, bien, ellos ven el beneficio de aquellas personas que asisten a nuestros centros sanitarios, y ven la diferencia con las personas que viven la enfermedad en casa. Es que la diferencia es abismal en muchos factores, no solo en el cognitivo, ¿eh? Sin duda alguna. La verdad que el trabajo que hace con CEAFA, las asociaciones, es impresionante, es absolutamente necesario y quita muchos problemas que, si no, llegarían en una situación a los servicios sanitarios de un deterioro muchísimo mayor, ¿no? Por tanto, hay que valorarlo y, por tanto, es necesario impulsar y poner en valor el trabajo que hacéis, ¿no? Roberto, y un poco en esa línea de lo que planteaba Ángela. ¿Cómo se entrena la memoria? ¿Cómo trabajáis el hecho de la estimulación para conseguir que ese saber se mantenga lo máximo posible? Bueno, hay muchos medios. Hay muchos medios porque no solo se trabaja la memoria, se trabajan todas las funciones cognitivas. Y es clave, como bien decía Ángel al principio, una evaluación neuropsicológica previa para saber qué tiene conservado esa persona y sobre lo que tenemos que incidir con mucha más fuerza porque es lo próximo que se va a deteriorar, ¿no? Un ejemplo que nosotros ponemos mucho y que nos cabrea mucho es cuando encontramos en los centros la gente haciendo mandalas. Nos parece divino, yo hago mandalas para relajarme porque me desconecta y me concentro y estoy muy entretenido, pero eso no es un método de entrenamiento de la memoria, porque yo por hacer un mandala no consigo que se me olvide a qué venía esta habitación, no consigo que me salga la palabra que no me sale. Para eso existen otra serie de métodos, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente el programa de trabajo de prevenir olvidos cotidianos del programa de trabajo que se aplica para un deterioro cognitivo leve, por ejemplo, que ya sabemos que se puede llegar a convertir en una demencia, que el programa de trabajo cuando se aplica a una persona ya con demencia. Pero siempre al final se basa en hacer un perfil neuropsicológico de qué tiene conservado, qué tiene deteriorado, qué se puede seguir trabajando y a partir de ahí se empiezan a aplicar pues todas las técnicas posibles de entrenamiento en memoria, de reminiscencia, de rehabilitación del lenguaje, de la percepción, del cálculo, de la orientación. O sea que no hay, como decía antes Ángela, no vale el café para todos, no vale. Tener un programa único
y dice, bueno, pues este programa lo tengo para todos los que me entren aquí. No, no vale para nada, hay que evaluar y a partir de los resultados de la evaluación tengo que hacer el programa de trabajo. Y programas hay muchos, ¿no? El lápiz y papel, que se hace mucho, pero también se utilizan mucho programas informatizados mediante nuevas tecnologías que te permiten trabajar todos los días de una manera muy cómoda en muchas funciones cognitivas y que tú tienes que, como siempre tiene que haber un profesional detrás, por lo menos es nuestra opinión, que valore y que planifique la intervención. Porque yo te puedo dejar a ti un programa informático y tú empiezas a hacer ejercicios, pero a lo mejor el nivel de dificultad que tú te pones no es el que tú tienes conservado, con lo cual vas a abandonar rápido. Entonces, bueno, es muy importante que esté monitorizado por una persona que entienda un poco de la enfermedad y del deterioro cognitivo. Pero hay miles de programas. Sin duda alguna. Y de alguna forma, pero tenemos que ver el Alzheimer, las demencias en general, como una enfermedad más social que genética, es evidente, ¿no? Y que probablemente la educación es un elemento que puede ser una vacuna que nos ayude a mejorar la prevención en ello, ¿no? Claro, de hecho, en esta jornada que te digo en Domusby el año pasado con el Colegio de Psicólogos, hubo un compañero que dijo que tenía más que ver, más influencia el código postal que el código genético. Claro, porque si tú estás en un ambiente de desnutrición, de falta de educación, de poca sociabilidad, pues es normal que puedas llegar a desarrollar algún tipo de patologías que cuando tú estás en otro ambiente no vas a desarrollar, ¿no? Porque ahora mismo los factores de riesgo, como te decía antes, están muy definidos. Está claro que la edad y ser mujer mismo está determinado como que a mayor edad, mayor probabilidad de tener la demencia, y por ser mujer, como viven más que los hombres, pues es más probable que tengan demencia. Luego también hay una pequeña parte genética, un 1%, ¿vale? Una doble mutación del gen de la polipoproteína y demás, pero luego el resto son factores modificables. El colesterol controlado, la diabetes, el tema del corazón, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, falta de estímulos sociales, pérdida de visión no tratada, el insomnio, ¿vale? Y luego tienes ahí, pues eso, el bajo nivel educativo, la depresión, todo eso son cosas que se pueden controlar. Y de hecho esos estudios que yo te comento de la Comisión Lancet, resulta que te hablan de que se puede reducir hasta en un 46% las demencias en el mundo, controlando esos factores de riesgo. Es que estamos hablando que en España se dice que hay unos 800.000 pacientes con Alzheimer. Si lo bajas a un 40 y si reduces un 46%, imagínate, se nos queda en una cantidad muchísimo menor, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que trabajar. Nosotros estamos convencidos que trabajando ese envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, que no hay que trabajarlo en el envejecimiento, que ya vamos tarde, que hay que trabajarlo antes, que esos hábitos de vida saludable hay que hacerlos mucho antes. Es evidente, por tanto, que hay que ponerse a trabajar lo más pronto posible, es evidente, ¿no? Porque probablemente si no lo trabajamos previamente, los sistemas sanitarios se atorarán y no habrá manera de entrar en ellos, ¿no, Ángela? Probablemente habrá que prepararse previamente para que los próximos años no se atasquen, diríamos, ¿no? Con un Yo creo que trabajo previo como el que hacéis vosotros, ¿no? la Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo que se va a triplicar las cifras. Se van a triplicar las cifras porque Europa envejece, el mundo envejece. Entonces, la solución no es la que tenemos actualmente, la solución va por prevenir. No sé si hasta la presente curar, porque no hay un futuro muy cierto, por lo menos a corto plazo. Se habla de enlentecer, pero es ahora mismo lo que tenemos no es solución de cara a ese 2050 que está a la vuelta de la esquina. Tenemos que hacer políticas de prevención para reducir esas cifras. Eso es fundamental, fundamental concienciar a la población
de que la vida al final saludable no solo es buena para otras patologías, sino también para las demencias. Y bueno, Fíjate, esperemos que la población ha habido esa concienciación, ese gotita a gotita ha calado en la población, pues entendemos que esa gotita a gotita en prevención también terminará calando. Sin duda alguna, es Nosotros estamos por necesario, la ¿no? labor. Es necesario que cale, Claro. ¿no? Claro, las campañas de prevención, nosotros el año pasado hicimos dípticos, repartimos por toda Andalucía. Es fundamental el prevenir, el evitar el número de demencias que actualmente se están dando en el mundo. Estamos hablando de 50 millones de personas, que son cifras alarmantes. Es que no hay sistema sanitario que aguante lo que nos viene encima, no hay sistema sanitario. Sin duda sí, es alguna. lo que os Decías quería algo, decir. Roberto. Actualmente se está hablando de 50 millones de personas que conviven con deterioro cognitivo, pero es que epidemiológicamente para el 2050 se piensa que va a haber 152 millones. Que es lo que dice Ángela, ¿qué sistema sanitario aguanta eso? Nadie, no está preparado, es que no está preparado. Con lo cual, bueno, esa concienciación que empieza a haber en la población, esperamos que empiece a existir en la política y en los sistemas Además, sanitarios. Sí. Además, hay que sumarle a esas personas que van a padecer la enfermedad, las enfermedades que van asociadas al cuidador. El cuidador pasa muchas veces por el médico de familia, por el sistema sanitario, en ese recorrido que tiene como cuidador. Entonces, bueno, pues no solo vamos a evitar menos pacientes con la enfermedad, sino también menos pacientes cuidadores, ¿no? Sobre todo esos cuidadores capturados, como yo le digo, ¿no? Que no tienen más remedio que dar un paso al frente y se dejan su salud en ese cuidado. Pues yo os agradezco muchísimo a los dos, Ángela y Roberto y Ángela, esta charla tan interesante, tanto que aportáis, la importancia de la prevención. La demencia no es una condena, por tanto hay que trabajar el hecho de más comunidad para ayudar a prevenir, a trabajar todos esos factores que nos ha hecho el listado Roberto para prevenir, para ayudar a que esas cifras que se ven a distancia no lleguen tan rápido, que lleguen más poco a poco y que mientras tanto podamos trabajar mucho mejor todo el tema de la prevención. Muchísimas gracias a los dos, un placer. Muchas Igualmente, gracias. muchísimas gracias y siempre es un placer estar aquí contigo. Y estamos con Eva Cuartero. Eva es la directora del Plan Andaluz de Alzheimer. Ella es la jefa de servicio del hospital, del área sanitaria sur de Sevilla, del hospital de Valme, y jefa de neurología, y dirige el Plan Andaluz de Alzheimer, y por tanto, referencia obligada para hablar del Alzheimer en este momento, ¿no? En la semana del Día Mundial del Alzheimer, por tanto. Y me gustaría un poco, ¿en qué situación está el plan? Cuéntanos un poco cómo está la situación del Plan Andaluz de Alzheimer. Bien, buenas tardes, Joan. Pues bueno, hacemos precisamente ahora, acercándose el Día Mundial del Alzheimer, hacemos el segundo aniversario, el segundo año de implantación de la aprobación del Plan Andaluz. Y realmente ahora mismo lo que estamos inmersos es en la implantación del proceso asistencial. Es como el brazo asistencial del plan. Y estamos desarrollando esa vía de implantación en todo el sistema sanitario público del proceso asistencial que intente pues, mitigar lo máximo posible la variabilidad asistencial que sí hemos evidenciado que existe en Andalucía. Es un proceso asistencial en el que se sentaron pues, profesionales de todas las áreas que intervienen en el diagnóstico y en el cuidado de la enfermedad de Alzheimer, incluido, por supuesto, trabajo social, farmacia y psicología clínica. Y ese proceso asistencial que sí tuvo una larga trayectoria, sabes que comenzó en el 2019, tuvo el parón del COVID y se terminó finalmente a finales del año pasado, pues ahora mismo estamos inmersos en la implantación de ese proceso asistencial
en el sistema sanitario público. Ese proceso ya yo creo que fue bastante visionario en el momento, en el 2019-2020, cuando se estaba desarrollando. Formé parte junto con Emilio Franco, que era compañero mío. Cristóbal Carnero también entró inicialmente, pero tuvo que posteriormente, con su jubilación, pues cederme el paso a mí. Y ese proceso asistencial, sobre todo, lo que intenta hacer una vía clínica donde quede muy bien recogido todo el itinerario que una persona que comienza a tener quejas de memoria, pues donde tiene que ir recibiendo tanto toda esa asistencia para el diagnóstico como para el tratamiento de la forma más adecuada, que no se eviten las demoras que sabemos que existen en los diagnósticos y lleguemos a una detección precoz y específica de la enfermedad de Alzheimer. Precisamente el primer proceso asistencial fue hace ya más de 2 décadas, lo llevó a cabo Cristóbal Carnero, y ahora lo que hemos hecho es un proceso que incluya todos los avances de los últimos años basados en la evidencia para facilitar el diagnóstico. Incluimos los biomarcadores, que ese es el proyecto que tenemos actualmente de biomarcadores para casos en que exista incertidumbre diagnóstica, pero que en el proceso diagnóstico sabemos que cuando dispongamos de medicación modificadora del curso de la enfermedad, pues tendremos que extendernos a todos aquellos casos en los que sospechemos que existe un proceso, un deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer. Este proceso asistencial lo que también pretende es preparar al sistema sanitario público de Andalucía para, llegado el momento de disponer de medicación que cambie el curso de la enfermedad, de medicación antiamiloide, de la terapia antiamiloide, que sabéis que está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento el año pasado y que esperemos que a lo largo del 2026, aunque la verdad es que no tenemos fecha, puedan estar ya financiados por nuestro sistema sanitario. Sería el primero que se autorizó, que sería el lecanemab, aunque sabemos que existe otra molécula que actualmente está trabajando por conseguir la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, actualmente estamos muy inmersos en el segundo punto del plan, que es el punto asistencial para intentar esa carrera y estar preparado para el momento que tengamos un tratamiento que cambie el curso de la enfermedad, tener la garantía de que aquel paciente que lo va a necesitar y que necesita un diagnóstico temprano, pues podamos realizarlo en cualquier punto de Andalucía. Probablemente una de las cosas que has dicho del tema desigualdades, probablemente no todos los servicios de neurología tienen los profesionales suficientes para poder trabajar en ese sentido, pero sin entrar en ello, me gustaría un poco los avances en el diagnóstico, los avances en los tratamientos que tú comentabas ahora. ¿Va a conseguir cambiar el rumbo de la enfermedad? ¿Habrá que trabajar más el tema de la prevención como una línea de futuro más importante? En ese sentido, probablemente si prevenimos mejor, avanzaremos de una forma más adecuada en el ámbito de parar esta enfermedad. Por supuesto, bueno, yo creo que si conoces cuál fue nuestra trayectoria desde que llegamos el 2019, la primera campaña que sacamos a la luz fue una campaña de aquellos 12 factores de riesgo modificables de la Lancet, que ya van por 14 factores de riesgo. Fue el primer trabajo que hice con Carmen Lama en consejería. Yo creo que sí, lo primero es la prevención, pero la prevención entendida como un nuevo modelo de vida, porque realmente tenemos que ir a la prevención en etapas infantiles y juveniles, con el aprendizaje, intentando garantizar una buena reserva cognitiva, intentar evitar los microtraumatismos deportivos, y luego a lo largo de toda la vida y sobre todo a partir de la edad media, pues el control de los factores de riesgo vasculares, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Eso ya realmente nos estamos beneficiando de cómo nuestra sanidad pública en los últimos 50 años ha cambiado, y entonces ahora estamos viendo quizás una menor incidencia de la enfermedad de Alzheimer de las que esperaríamos por nuestra población. Al menos eso es lo que nos dijo el artículo del Lancet del 2022, ¿no? Que había caído la incidencia y seguramente sea debido a estos factores de riesgo modificables. Yo creo que eso es lo primero. Lo primero es saber que si tenemos la suerte de vivir muchos años y vivirlos bien, pues que envejeciendo tenemos muchísimo riesgo de tener deterioros cognitivos y enfermedades neurodegenerativas, y que el control de los factores de riesgo vascular
evitar tóxicos, tener una vida activa, tener un propósito de vida hasta el final, lo que dicen los japoneses, el ikigai, ¿no? El encontrarle un sentido a todo lo que hacemos e intentar no caer en depresiones y hacer una vida activa y en sociedad, pues yo creo que esos son los factores que tenemos que ir viendo. Y como desgraciadamente eso no va a disminuir el riesgo a cero, sino que, bueno, en prevención en Alzheimer es pues retrasar la edad de presentación de la enfermedad o disminuir la progresión o disminuir los síntomas iniciales. Una vez que lleguemos a la posibilidad o a la sospecha diagnóstica de tener una enfermedad de Alzheimer, pues tener biomarcadores que nos den un diagnóstico pues específico y certero de que estamos delante de la enfermedad. Y que ese diagnóstico se pueda hacer lo antes posible con métodos no invasivos, que esperamos tener ya biomarcadores séricos, que creo que está al caer ya que se puedan comercializar, que estén autorizados y lo podamos aplicar a nivel asistencial en la medicina pública, y que con ese diagnóstico específico podamos optar a tratamientos que al menos ralenticen la progresión. Desgraciadamente lo que tenemos hoy en día, que aunque estábamos esperando muchísimo, porque sabes que hemos atravesado un páramo de 24 años sin fármacos en Alzheimer, pues lo que tenemos son las terapias antiamiloides, que son muy eficaces limpiando el amiloide a nivel cerebral. Para eso, vamos, eso está demostrado que son muy, muy eficaces, pero que realmente en aquellos pacientes que podrán recibirlo, que son aquellos que no tengan carga vascular a nivel cerebral o que no tengan esa carga en homocigosis de la APOE4, ¿sabes? ¿No? Que porque estas personas pueden tener mucho riesgo de tener edemas y sangrado en relación con el medicamento, y para ello seguramente la medicación no esté destinada. Pues lo que se consigue con estas terapias antiamiloides, que ya digo que son muy eficaces limpiando el amiloide, pero que no frenan todo lo que necesitamos, el proceso de neurodegeneración, que tú sabes que va por otra vía, que va por la vía de la proteína tau, y ahí pues todavía, ¿no? Esa vía de tratamiento, pues es verdad que hay muchos ensayos clínicos, pero están en fase más temprana. Lo que los ensayos clínicos han demostrado es que en estas fases iniciales de la enfermedad, pues en ganancia de tiempo, porque yo creo que es la forma más clara de expresar que se ralentice una enfermedad progresiva, pues en ganancia de tiempo ellos lo que han demostrado que en los 18 meses de tratamiento pues ganan 6 meses. Es decir, que retrasan el curso de la enfermedad en 6 meses, en un tercio, en 18 meses. Lo que no sabemos es si ese cambio, que se ha medido en 18 meses, si a la larga, si realmente vamos a modificar el curso de la enfermedad y si va a ir todo mucho más lento o si posteriormente haya que hacer algún tratamiento de refuerzo para volver a limpiar el amiloide. Lo que sí está claro es que no solamente limpiar el amiloide, sino también intentar evitar la neurodegeneración será seguramente el tratamiento que convierta la enfermedad de Alzheimer en una enfermedad crónica, tratable y que nos dé calidad de vida, ¿no? Calidad de vida en unas situaciones de independencia, que es lo que vamos buscando. Y en esos avances habrá que trabajar también probablemente, estarás de acuerdo conmigo, el tema del estigma que aún genera Claro, la enfermedad de Alzheimer, por ¿no? supuesto. Probablemente es una de las cosas que, a pesar de que llevamos hablando mucho Sí, tiempo, marca por esto, supuesto, ¿no? por supuesto. Sí, la situación. Yo muchas veces cuando comentas ¿no? el poder disponer o el hacer, sabes que con la disponibilidad de tener test séricos, ¿no? Pues claro, siempre queda ahí un poco, bueno, pues tendré yo la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad la podemos tener en una fase presintomática hasta cerca de 2 décadas, ¿no? Pues siempre queda la opción de ¿puedo saber si tengo la enfermedad 10 años antes de empezar a tener síntomas? Y yo siempre, cuando me reúno en grupos con investigadores o con compañeros y demás, siempre comento un poco que cuando nosotros facilitamos una determinación, un diagnóstico específico y certero, como puede ser con el uso de biomarcadores a una persona en una fase presintomática de la enfermedad,
pues que realmente luego nos tenemos que hacer cargo del seguimiento de ese paciente. Es verdad que es una persona asintomática, pero el hecho de recibir una noticia como el que estoy predispuesto, porque realmente cuando hacemos biomarcadores séricos lo que estamos dando es un valor pronóstico. Yo tengo un pronóstico muy alto, de un 99%, de desarrollar la enfermedad, pero no es un diagnóstico. Estamos moviéndonos siempre en un pronóstico, en un valor pronóstico. Así que yo por ahora, mientras que no haya un tratamiento que modifique el curso de la enfermedad, la determinación sin control mediante el uso de biomarcadores en personas que son asintomáticas, pues creo que realmente debe ser algo que nos debe hacer reflexionar a toda la comunidad asistencial. Y en el hecho de casos prodrómicos, es decir, al inicio de la enfermedad, cuando existen algunas quejas cognitivas, pero que todavía no tiene criterios de demencia, creo que quizás ese es el momento en el que debemos de estar asistencialmente desde un sistema sanitario público, ¿no? El intentar diagnosticar a tiempo, lo más temprano posible, ante el inicio de una queja cognitiva. Que no tiene por qué ser una queja cognitiva objetiva que yo vea en un test diagnóstico, ¿no? Sino yo creo que a partir de que ya exista la queja subjetiva por parte de una persona y yo haya descartado todas esas causas secundarias, ¿no?, que podrían estar ocasionándolo, creo que si la persona desea saber, ¿no?, y ganar ese tiempo para tomar decisiones y demás, creo que sí sería el momento de poderle facilitar esa determinación, sobre todo cuando tengamos una determinación sérica, pero mi compromiso con esa persona continúa como si esa persona tuviera realmente ya la enfermedad. Es decir, que estamos hablando de una fase presintomática, pero estamos hablando de una persona que tiene, ¿no?, que tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en el momento en que nosotros nos hagamos responsables del seguimiento de esa persona, creo que sí podríamos ofrecerle esa determinación. Y, por supuesto, siempre que tenga una opción terapéutica que cambie el curso de la enfermedad. Estoy hablando hoy por hoy, no que no tenemos esa opción. Y luego, a nivel de la sociedad, pues yo creo que tenemos muchísimo que trabajar. Seguramente una persona que esté en fases muy incipientes y que conserve toda su capacidad social y demás, pues pueda seguir disfrutando de su derecho como pleno ciudadano, pero realmente el estigma de la ciudad de la enfermedad yo creo que viene cuando ya entramos en una fase moderada, grave, cuando ya es evidente que una persona está en una situación de dependencia, cuando necesita un cuidador al lado, cuando se nos hace extraño algunas actitudes en lugares públicos, ¿no?, que todo el mundo pues como que mira para otro lado, o todo lo contrario, fija su visión. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos que trabajar no solamente nosotros desde el punto de vista asistencial, sino también a través de los medios, de escuelas como la que tú diriges y demás, porque creo que sí, que se le está privando, con el estigma le estamos privando del disfrute de derechos como ciudadanos, ¿no? Y le estamos privando también de espacios públicos, de disfrute. Creo que eso, no sé si la palabra sería normalizar, porque yo no me gustaría, me encantaría que no existiera esa situación, pero que sí que pensemos que eso lo vamos a tener cada vez más frecuente en nuestras calles, porque las personas no pueden ni deben estar en guetos, y que debemos estar sentados en un bar y ver que a lo mejor la persona que está al lado nuestro se está levantando y intentando marcharse y levantarse, y no verlo nosotros eso como algo extraño, ¿no? Pero creo que el hecho de poder disponer de biomarcadores abre una puerta ahora que, aparte del estigma en estas fases tan avanzadas, tenemos que ver la repercusión que para una persona que está sana conocer la enfermedad 10 años antes, ¿no? Realmente yo creo que en eso sí tenemos que pensar mucho y ver hasta qué punto no estamos alargando, es decir, haciendo una enfermedad que es asintomática, hacerla sintomática, es decir, que la enfermedad gane tiempo, que ganemos tiempo no de salud y de prevención, sino tiempo de enfermedad. Yo creo que eso tendremos que reflexionarlo
y estar muy seguro a la hora de hacer una prueba diagnóstica de este tipo en una persona asintomática. Muy interesante esta reflexión final que de alguna forma abre todo un debate para poder pensar hasta qué punto llenamos el tiempo de enfermedad en lugar de ganarlos de prevención y de salud. Y creo que en el tema de Alzheimer es un tema que hay que reflexionar, que hay que pensar en un entorno donde las demencias y todo el deterioro cognitivo es un tema que preocupa y que por tanto nos ocupa a gente como tú, te ocupa todo el día seguro y que sin duda alguna trabajas para minimizarlo. Te agradezco muchísimo, Eva, que hayas estado en este Salud a Todo Twitch. Un placer contar contigo, como siempre. Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Un abrazo fuerte, Jan. Un abrazo. Y estamos con Cristóbal Carnero. Cristóbal Carnero es neurólogo, el neurólogo del Alzheimer para mí, una relación magnífica. Siempre él ha sido un abanderado de los elementos para mejorar el diagnóstico del Alzheimer. Ha sido una persona que ha inventado procesos para poder hacerlo y es buen amigo y una persona al cual siempre cuento con él para hablar del Alzheimer, ¿no? Me gustaría un poco, en primer lugar, que nos contaras un poco cómo ves la situación actual del Alzheimer en España, en Andalucía. ¿Cómo ves la situación actual, Cristóbal? Bueno, yo creo que el tema de la enfermedad de Alzheimer, en concreto, yo ampliaría, más que de la enfermedad de Alzheimer, el problema del deterioro cognitivo es uno de los principales, no sé, problemas que hoy afligen a la sanidad, no solo española, sino mundial, ¿no? Por un asunto puramente demográfico, ¿no? El envejecimiento progresivo de la población hace que el deterioro cognitivo se haya convertido quizás en una cuestión de primer orden por su frecuencia, ¿no? Pero si a eso sumamos pues, las implicaciones y las connotaciones, tanto a nivel económico como social, como humano, que tienen tanto para el paciente como para la familia, sin duda yo creo que es uno de los principales problemas de salud con los que se enfrenta las sociedades modernas, ¿no? No solo las modernas, ¿no? Sino que incluso la sociedad en desarrollo sabemos que si no hoy, a la vuelta de pocos años se va a convertir quizás también en un problema fundamental, ¿no? Y un poco eso, diciendo, está claro que es un problema que avanza, que va a marcar el deterioro cognitivo en general, como muy bien dices, las sociedades de estos tiempos. Pero ¿cómo llegan los pacientes? ¿Llegan antes? ¿Llegan con qué síntomas? ¿Qué aspectos tiene que tener una persona para decir necesito ir al neurólogo para que me valoren Sí, si... sí, yo creo que una pregunta muy pertinente, ¿no? Los años ya le dan a uno un poco una visión en perspectiva, ¿no? Y yo cuando empecé a interesarme por esta cuestión, ¿no? Que fue al inicio de mi práctica como neurólogo, si estamos hablando de hace 30 años, los pacientes llegaban pocos pacientes con deterioro cognitivo. Es más, los pacientes que llegaban a la consulta no llevaban por el deterioro cognitivo, sino por las alteraciones de conducta que en general asocian cuando ya el deterioro cognitivo está en una fase avanzada. Es decir, los pacientes llegaban diagnosticados por los nietos. Los nietos habían diagnosticado al abuelo, está ya fatal, se le ha ido la cabeza, y solo cuando el abuelo empezaba a dar problemas era cuando acudían al neurólogo, ¿no? Ha cambiado mucho desde entonces, no solo por la frecuencia o por el aumento de la prevalencia de los problemas, sino también por la aparición de un manejo distinto, por la aparición de tratamientos que si no han sido curativos, sí han supuesto una importante mejoría en el manejo de estos pacientes, y cada vez los problemas, los pacientes llegan antes a consultar, ¿no? Antes la información había que dársela al familiar,
el paciente ya no estaba en condiciones de entender una información de este tipo. Hoy día los neurólogos nos enfrentamos a que los pacientes con deterioro cognitivo llegan a una situación en que ellos son responsables de sí mismos y están en condiciones de recibir esa información. Esto supone también una perspectiva, yo creo que es novedosa, porque, claro, se trata de transmitir un diagnóstico que en muchos casos pues, resulta con un pronóstico que no es muy bueno, ¿no? Y entonces tiene el propio paciente que manejar esta situación, que en parte es positivo porque le permite a él pues planificar su futuro, ¿no? Pero que sin duda es una cuestión a la que no estábamos acostumbrados y que los neurólogos pues modernos, pues, o bueno, los que están actuando ahora o que están en práctica ahora, pues tienen que habituarse, ¿no? El paciente cada vez llega antes, el paciente llega en general, lo que lo lleva a consultar suele ser la pérdida de memoria, pero no este es el único síntoma, ¿no? Hay alteraciones de desorientarse, las dificultades para expresarse, para encontrar la palabra, o a veces también los cambios de conducta o cambios afectivos. Muchas veces el inicio de un deterioro cognitivo se camufla como una falsa depresión, de aparición tardía. Es decir, la llegada ahora es muy variada. Siempre, pues el principal problema suele ser la pérdida de memoria, pero lo que sí es cierto es que cada vez los pacientes llegan antes y en una mejor condición. Esto, desde luego, es bastante positivo porque conforme antes lleguen, pues antes se llega a un diagnóstico y antes se puede planificar un tratamiento que, bueno, pues que tiene muchas perspectivas hoy día, afortunadamente, y que puede mejorar el futuro y la expectativa no solo de ese paciente, sino también de su familia y su entorno, ¿no? ¿Y qué avances ha habido en los últimos tiempos que permite un diagnóstico más precoz? Un poco tú decías, la gente viene antes, ha cambiado todo el proceso de hace 30 años, como decías antes. ¿Qué avances favorecen un diagnóstico precoz y ayudan a un tratamiento más temprano? Bueno, pues quizás en el aspecto del diagnóstico es donde hemos tenido los cambios más importantes, ¿no? Antes, hasta hace poco, o apenas una década o dos, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer era un diagnóstico a lo más siempre de sospecha, que solo se podía confirmar cuando después de fallecidos si se tenía la oportunidad de analizar el cerebro y conformarlo, ¿no? Bueno, pues esto ha cambiado hoy día y inicialmente bueno, desde hace una década aproximadamente disponemos de pruebas que nos pueden permitir confirmar en vida que estamos ante una enfermedad de Alzheimer y quizás lo más novedoso es que antes estas pruebas eran muy sofisticadas o estaban poco disponibles. Por ejemplo, era un PET que requieren unas instalaciones de medicina nuclear que no están al alcance de todo el mundo, o eran una analítica que se hacía a través de una punción lumbar, que no deja de ser una prueba pues bastante cruenta, ¿no? Pero esto en los últimos 2 años está cambiando porque disponemos hoy día de pruebas que con un simple análisis de sangre que puede estar accesible pues, en todos los ámbitos, ¿no? Podemos saber si en el caso de un deterioro cognitivo se trata de una enfermedad de Alzheimer o no. Esto a lo mejor hace poco no tenía más importancia, pero era un ejercicio solo académico, ¿no? Pero la llegada de medicamentos que puedan alterar el curso de este proceso y que puedan enlentecerlo de forma significativa, pues supone una gran ventaja, ¿no? Porque permite un diagnóstico mucho más precoz y el acceso a estos tratamientos pues también precoz, con lo cual lo que se traducirá, esperamos, en un cambio significativo de la perspectiva y del pronóstico de todos estos pacientes, ¿no? Y en ese sentido has hablado de tratamientos nuevos. ¿Qué pueden aportar esos tratamientos nuevos, ¿no? De alguna forma, están Bueno, saliendo sí. en Estados Unidos algún tratamiento que parece que sí, pero
no se tiene tan claro. ¿Qué crees que pueden aportar esos nuevos tratamientos? Bueno, yo creo que los datos que hay, sí, hombre, no son espectaculares, pero sí son claros y sí son... Es más, la agencia ha mirado con gran detenimiento y con mucho escrúpulo todos los datos disponibles. Hasta ahora los tratamientos que teníamos eran puramente sintomáticos y sabíamos que no mejoraban ni influían en lo que era el proceso patológico en sí, ¿no? Hoy día existen algunos tratamientos que sí actúan sobre lo que pensamos hoy día y está corroborado de que la génesis base del proceso patológico de la enfermedad de Alzheimer, que es la alteración del metabolismo de la proteína amiloide, ¿no? Esa alteración del metabolismo produce que pues un amiloide un poco con una conformación un tanto anómala se deposita en el cerebro y se inicia una serie de procesos que terminan dañando a las neuronas, produciendo su muerte, y de ahí de forma progresiva pues se van perdiendo neuronas y se va perdiendo pues toda la capacidad de que de que su función genera, ¿no? Entonces, estos tratamientos lo que consiguen es que ese depósito de amiloide pueden, por un lado, conseguir que ese depósito de amiloide disminuya y desaparezca en parte, y también en algunos casos pues puede hacer que ese amiloide mal conformado no llegue a depositarse como depósito. Entonces estamos actuando sobre lo que es el origen y el núcleo de la enfermedad. Los datos los que hoy disponemos es que cuando estos medicamentos se utilizan en fases precoces de la enfermedad, pues son capaces de alterar el curso de la enfermedad en el sentido de enlentecer. Desde luego no se paraliza de momento, no hay datos pero sí son datos claros de que se enlentece el proceso y se produce un retraso notable. Claro, un retraso cuando tiene lugar en fases muy tempranas de la enfermedad, esto a la larga y con la vuelta de los años pensamos de que todo se va a traducir en que las perspectivas y el pronóstico de esta enfermedad puede que cambien con este tipo de medicamentos que acaban de llegar, ¿no? Y que desde luego sobre todo hay una cartera de tratamientos detrás en desarrollo que pensamos y esperamos que esto sea el inicio de un cambio en el abordaje de esta enfermedad y de luego suponga un cambio en las perspectivas actuales, que son de luego malas, ¿no? ¿Y tú crees que eso cambiará la evolución en España? ¿Va a ser pronto la incorporación de estos nuevos medicamentos? ¿Ya estamos en ello? Bueno, más o menos. Hay dos medicamentos, en concreto el lecanemab y el Lecanemab. donanemab, que ya están autorizados por la EMEA, ¿no? Y es decir, tiene su licencia, tiene la autorización para su uso en Europa, ¿no? La cuestión está en cada país miembro, tiene que adaptar su sistema para la autorización. Pensamos que en este año va a estar ya disponible al menos el primero de ellos que fue autorizado, que fue el lecanemab. Esto, sin duda, el que podamos disponer de este tipo de tratamiento exigirá cambiar el manejo de toda la enfermedad, porque estos tratamientos de por sí exigen un diagnóstico más precoz, o cuanto más temprano mejor, de la enfermedad, y exige un diagnóstico además con verificación de que estamos hablando de una enfermedad de Alzheimer, porque antes del uso de biomarcadores, bueno, pues la etiqueta de Alzheimer se colocaba la mayor parte de deterioro cognitivo y luego sabíamos que un importante porcentaje de estos diagnósticos eran erróneos, ¿no? Esto ahora mismo, la ficha técnica exige, la ficha técnica ya está aprobada, ¿no? Exige que el acceso al diagnóstico de este tipo sea tras haber confirmado fehacientemente de que estamos ante un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer con apoyo de los biomarcadores que actualmente están en uso, ¿no? Evidentemente,
esto va a cambiar la forma de manejar este problema diagnóstico, porque exigirá un diagnóstico mucho más precoz y exigirá también implementar en este proceso una serie de técnicas que hasta ahora estaban reservadas al ámbito de la investigación o al ámbito de algunos entornos muy seleccionados que en los que se practicaba los ensayos clínicos, ¿no? Esto tendrá que llevarse a la práctica clínica y esto implicará, desde luego, que todo el manejo de este proceso pues se cambie, creo que para bien. Esto será una revolución como lo que supuso el tratamiento de la fase aguda del ictus, que supuso un cambio y una revolución en todos los servicios de neurología, no solo en los servicios de neurología, sino en todo el ámbito hospitalario, ¿no? Desde la urgencia hasta las unidades de intensivo, pero que este cambio, desde luego, pues fue delicado, fue un poco tormentoso, pero sin duda ha sido para bien, ¿no? Para bien sobre todo de los pacientes, de los enfermos y de sus familiares, ¿no? Pues yo creo que estamos en buen camino, un camino que habrá que cerrar bien y que habrá que seguir avanzando, que es evidente que también todo el elemento de la inteligencia artificial nos va a ayudar, espero, a que podamos avanzar mejor y que seguro que, espero que lo veamos tú y yo lo más pronto posible. Pues te agradezco, Cristóbal, que te hayas acercado a este Salud a todo Twitch, un placer, como no, y gracias por estar siempre ahí. Nada, a ti y un abrazo. Un abrazo. Estamos con Mariloli Hernández. Mariloli Hernández es enfermera del Hospital Universitario de Jaén. Ella es la responsable de todo el proyecto Escuela de Pacientes y una de las escuelas de pacientes que ha montado, no solo en Jaén, sino en varias ciudades de la provincia, es el de Alzheimer, ¿no? Un poco me gustaría que contaras qué actividad has hecho y por qué esa necesidad de trabajar ese proyecto en Jaén y con las asociaciones de Jaén. Cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes, Joan. Bueno, pues el proyecto surgió un poco pues con el enlace con la Federación Provincial de Alzheimer de aquí de Jaén, y además fue un proyecto que fue muy ambicioso en el sentido de que tuvimos que hacer hasta 3 formaciones. Tuvimos que hacer una en lo que sería la provincia, lo que es en Jaén, en el hospital, otra hicimos en el Hospital de Linares y otra en el Hospital de Úbeda, porque la Federación Provincial tiene a su vez muchas subdelegaciones a nivel rural. Entonces, la verdad que ha sido un proyecto muy, muy bonito, porque además de participar cuidadores, pues hemos tenido también algunos propios pacientes con un Alzheimer incipiente. Entonces, la verdad que ha sido muy bonito el proyecto. Y en ese proyecto, ¿cuáles son las claves? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Qué es lo que se hace a lo largo del taller? Bueno, pues el taller consta de 2 sesiones de aproximadamente unas 3 horas. En la primera sesión, pues un poco es la gestión de las emociones y el gestionar el cómo sobrevino esa enfermedad. Y en la segunda parte, pues se habla un poco ya de cuidados. Y en este tipo de taller, pues hay una parte muy esencial que se habla, que es lo de cuidar al cuidador. Porque claro, el 90% de las personas que acuden a la escuela de pacientes de este tipo son generalmente cuidadores. Y en ese proceso de cuidados de cuidado y cuidador, ¿qué te ha chocado más? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha generado ese darle la importancia que le has dado? Bueno, para mí una cosa muy importante es el sentirse escuchado, ¿vale? Es verdad que el cuidador a veces pues toma ese rol y yo creo que ya lo hace por inercia. Y en la zona más también, cuando luego hemos iniciado lo que sería ya la segunda fase de la escuela de paciente, que sería el paciente-paciente, pues en las zonas que hemos estado más rurales, pues sí hemos visto también que había una gran necesidad de que la persona cuidadora sentirse escuchada. Ujú. Es decir, que por tanto,
es un trabajo muy de escucha, muy de sentirse apoyado, muy de trabajar con las vivencias y las emociones de los pacientes y los familiares. Cuéntanos un poco cómo lo han vivido esos pacientes que tenían un proceso incipiente de inicio de su Alzheimer. Bueno, pues es verdad que hemos tenido creo que fue la de Linares, hubo un paciente incipiente y otro en el de Úbeda. Pues la verdad que nos asombró mucho porque eran personas que habían iniciado la enfermedad, es verdad que con edad muy temprana, pero todavía tenían un nivel cognitivo bueno. Entonces, verdaderamente se pudo ver la gestión de la enfermedad, pero desde el punto de vista del paciente, porque claro, este tipo de enfermedades, por el deterioro cognitivo que tiene, es muy difícil ya que el paciente te diga cómo se encuentra o cómo fue el diagnóstico de su enfermedad o cómo está gestionando pues, el que tuvieran que hacerle una jubilación temprana. Entonces, creo que en esos dos talleres vimos en primera persona pues lo que sería hasta ahora una enfermedad que se consideraba pues totalmente de envejecimiento y ahora cada vez se está dando una edad más temprana. Ujú. ¿Y cómo ves este tipo de talleres de cara al futuro? ¿Qué crees que les aportará a las asociaciones? ¿Qué crees que les aporta a los pacientes, a los cuidadores? ¿Crees que es una línea de futuro interesante para un Alzheimer que cada vez se diagnostica más temprano y que cada vez hay más gente, por tanto, en esta situación? Bueno, para mí creo que la escuela de pacientes es esencial para lo que sería, sí, yo creo que es una parte del tratamiento de una enfermedad crónica. En este caso, pues lo que sería el Alzheimer, pues mucho más importante, porque es una enfermedad que cada vez, pues como tú has dicho, se está dando más y a una edad más temprana, con lo cual, y además conlleva un gran deterioro y una gran dependencia. Entonces, yo creo que es esencial todo este tipo de talleres porque yo siempre digo que además de todo el tratamiento que se pone, hay que recetar asociación. Y para mí el papel que tienen las asociaciones dentro de una enfermedad crónica es esencial. Y creo que la Escuela de Pacientes refuerza mucho todo el gran proyecto y el gran trabajo que hace una asociación de pacientes. Por tanto, para ti el trabajo asociativo es fundamental. El trabajo de Fundamental. los pacientes apoya este trabajo y probablemente eso permite mejorar esos pacientes, permite mejorar su calidad de vida, permite mejorar cómo se sienten, ¿crees? Sí, porque yo creo que cuando a ti te dan el diagnóstico de una enfermedad, y, por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad de un familiar de que tiene un Alzheimer, que tú ya sabes que es una enfermedad que yo creo que te viene a la mente, pues estar en una cama y morir en una cama, pues yo creo que en esa visión que te queda como si fuera un túnel negro, pues yo creo que las asociaciones dan mucha claridad a ese túnel. Son las primeras que te dicen pues que, que es verdad lo que te han diagnosticado es malo, pero que vamos a seguir adelante. Entonces yo creo que para mí es muy importante las asociaciones. ¿Y Es crees, esencial el trabajo que hace. y crees que se va a avanzar en estos talleres? ¿Vas a hacer más talleres sobre Alzheimer? Bueno, mi pronóstico sí es que sigamos haciendo ya, pues, ya lo que sería el paciente es más. A lo largo de este año hemos dado 3 pacientes. Hicimos uno en Beas de Segura, hemos hecho otro en Torredón Jimeno, que este ha sido en julio. Entonces yo creo que mi intención es a través de la Federación Provincial de Alzheimer, pues seguir realizando talleres de paciente a paciente. Además, la verdad que la gratitud y la experiencia que te queda tras el taller es muy bonita. Pues muy interesante, una experiencia bonita, interesante y que permite avanzar en otras vías, una vía de escucha, de sentir que el cuidador tiene a alguien, se siente escuchado y que por tanto una línea de refuerzo del trabajo de las asociaciones que sin duda alguna es muy importante. Muchas gracias Mariloli, muchas gracias por tu gran trabajo, por todo lo que haces. Un abrazo. Gracias a ti, Joan.